El progreso humano. Bajo una óptica optimista del curso de la historia, el ser humano debería de aprender de sus errores, ya sea a pasos grandes o pequeños, pero aprendiendo al fin y al cabo. Este conocimiento progresivamente acumulado debería, a su vez, asegurarnos sociedades cada vez mejores, tanto en lo económico, en lo educativo, en la seguridad y en la erradicación de la guerra mediante acuerdos políticos. No obstante, y sobre todo, en la era de la difusión masiva de información, ¿qué nos ofrece el mundo? Un evidente progreso ético y político alcanzado por ese conocimiento histórico de nuestros errores. Seguro que más de uno entre nosotros objetaría esto, ya que los conflictos bélicos no cesan, la desigualdad parece no erradicarse, e incluso vemos en el poder el regreso de pensamientos fascistas cuyo potencial creíamos nulo. En Italia, por mencionar un ejemplo, la presidencia le ha sido confiada democráticamente a una mujer que se ha declarado admiradora de Mussolini. Y todas estas decisiones son tomadas por la gente, por el pueblo, sobre el que recae la soberanía de las democracias constitucionales. Por ello, la democracia ha sido, desde la antigüedad hasta hoy, señalada como la culpable de grandes males sociales. Pero, si no es la democracia, ¿qué otra forma de organización política tenemos? ¿Hay alternativas? ¿Podemos escapar de la democracia? Hoy vamos a tratar de responder a estas preguntas. Recuerdo muy bien que en una de mis primeras clases de filosofía política, la maestra Enriqueta, a quien mando un saludo y estimo mucho, pidió que levantaran la mano los alumnos que estuvieran a favor de la democracia. La mayoría de nosotros éramos de los primeros semestres, por lo que habíamos tenido contacto solamente con el pensamiento de filósofos antiguos como Platón, Aristóteles o los estoicos, y, además de esto, seguíamos en nuestra etapa de filósofos que se creen superiores intelectualmente al resto de la sociedad, superiores a la plebe y sus mundanidades. La maestra se sorprendió porque nadie o casi nadie levantó la mano. Todos estábamos en la sintonía de que la democracia, darle derecho al pueblo de autodeterminarse, ha salido muy mal. La maestra echó una risa y nos dijo que en el futuro cambiaríamos de opinión y veríamos a la democracia con cariño. No sé si los otros alumnos lo hicieron, pero yo desde hace ya tiempo soy partidario de la democracia, pero no fue sino hasta que me topé con la obra de Jürgen Habermas, filósofo aún vivo con el que tengo una relación de tensión intelectual y a veces sexual, que di con los argumentos que esclarecen apoyar a la forma democrática de organización social. Cuando leí algunos de sus textos, como La inclusión del otro, Facticidad y validez, y un poco de teoría de la acción comunicativa, me convencí de que la forma en que nos organizamos actualmente en muchos países, mediante democracias constitucionales, tiene unos fundamentos muy sólidos para justificarse, justificando incluso que el pueblo pueda cometer errores. Desde la obra política de Aristóteles, las formas de Estado se clasifican en 3 tipos: las monarquías, las aristocracias y las democracias. Las monarquías están dirigidas por un rey o una reina, quien se supone debe tener las mejores capacidades para dirigir su reino. Las aristocracias son conformadas por un grupo de personas encargadas de decidir sobre su estado, cuyas capacidades deben de ser las mejores. Finalmente, la democracia es la forma de gobierno en que todos los ciudadanos deciden el rumbo de la ciudad, estado o país. A su vez, estas 3 formas de Estado tienen su contraparte viciosa y corrompida, que en el caso de la monarquía sería una tiranía, en el caso de la aristocracia sería una oligarquía y en el caso de la democracia una demagogia. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la polis griega no tenía una división que se origina hasta la modernidad, la división entre la sociedad civil y el Estado. Estamos hoy conscientes de que el aparato estatal es algo diferente a mí, a un sujeto privado que puede hacer lo que le plazca en su privacidad, y solo en mi relación con los demás en sociedad es que el Estado puede y debe intervenir. Por eso es que en nuestros tiempos diferenciamos entre forma de gobierno y sobre quién recae la soberanía de un Estado. El gobierno que nos parece más familiar y que prevalece en varios países de Latinoamérica y en Estados Unidos es el presidencialismo, en donde elegimos a un presidente para gobernarnos por cierto periodo de tiempo, aunque tenemos también cámaras de diputados y de senadores que sirven como aparato legislativo y como contrapoderes. Pero tanto a los presidentes como a los legisladores, en última instancia los elige el ciudadano, ya que la soberanía recae sobre el pueblo
y la finalidad del aparato estatal es la de que el pueblo se autogobierne por medio de, en estos casos, representantes. Y la pregunta que muchos podemos hacernos es, ¿por qué no hacer recaer la soberanía en lugar de en el pueblo, más bien en un monarca o en un grupo de políticos expertos que tomen mejores decisiones que el pueblo? Al fin y al cabo, no nos atenemos a las decisiones de la mayoría en temas como la salud, la educación, la economía u otras, sino que vamos con los expertos de cada área para que nos asesoren, confiando en sus conocimientos. ¿Por qué haríamos algo diferente con la política? ¿Por qué no dejar que los expertos en política sean los soberanos? A esta pregunta han intentado dar respuesta a muchos filósofos y politólogos, apostando por una u otra forma de Estado. Pero la respuesta que hasta hoy me ha convencido es, como ya mencioné, la de Jürgen Habermas, que toca el tema de la democracia en varias obras, pero principalmente en facticidad y validez. Para Habermas, la respuesta a esta pregunta no hemos de encontrarla en si conviene o no una monarquía, una aristocracia o una democracia, sino en los presupuestos de la pregunta misma, del debate mismo. ¿A qué se refiere con esto? Para Habermas, la comunicación humana es base para toda clase de conocimiento. A diferencia de muchos otros filósofos de la modernidad que se preguntan por la razón del individuo, Habermas se pregunta por la racionalidad detrás de la comunicación humana. Al comunicarnos utilizamos el lenguaje y con él construimos argumentos para convencernos unos a otros y llegar a un consenso, a un acuerdo intersubjetivo sobre diferentes temas. Debatimos sobre cuál es el mejor equipo de fútbol, sobre qué está pasando en la invasión rusa en Ucrania, sobre si debemos o no dejar los combustibles fósiles y sobre si Gustavo Adolfo Infante es un aborto de la creación y un desperdicio humano. Esto significa que, mediante la comunicación y argumentación, todos entramos en una dinámica en la que nos consideramos iguales en derecho a hablar y a criticar. Es decir, que la comunicación humana tiene ya ciertas reglas en su ejercicio para poder funcionar. Si no nos consideráramos como iguales, no estaríamos argumentando y comunicándonos, sino sometiéndonos unos a otros. En lugar de un diálogo, tendríamos más bien un monólogo. El diálogo social, la comunicación y la argumentación son posibles gracias a que nos consideramos iguales. Esta regla la encuentra Habermas no solo para entender el mecanismo de la comunicación humana, sino también para justificar por qué optar por una democracia. De hecho, para Habermas, la democracia es la única forma justificada y funcional para organizarnos como sociedad políticamente. ¿Por qué piensa esto? Si discutimos por qué forma de organización queremos, unos dirán que quieren una monarquía, otros dirán que una aristocracia y otros una democracia. Cada quien tiene distintas opiniones. Algunos también querrán que el Estado se meta lo menos posible en los asuntos de los ciudadanos, mientras que otros argumentarán en favor de un Estado intervencionista, que maneje la economía, la salud, la cultura, etc. Otros estarán más bien en un término medio y querrán reformas que progresivamente nos brinden bienestar, mientras que otros argumentarán en favor del radicalismo y querrán quizás abolir el Estado. Habermas nos preguntaría, ¿qué es lo que hace posible esta discusión? ¿Qué factor necesario está presente en la discusión que tenemos en este momento? La comunicación humana, la argumentación entre individuos y con ello el que nos consideremos todos iguales en derecho de expresión y de réplica. Para debatir este tema de cómo deberíamos de organizarnos políticamente, debemos presuponernos como iguales en la discusión. Buscamos llegar a la verdad socialmente y, aunque no lo logremos, nos reconocemos los mismos derechos para expresarnos y para opinar. ¿Qué quiere decir esto? Que ante todo debate nos organizamos ya democráticamente. Para todo debate presuponemos un orden democrático. Para el debate sobre la democracia, para el debate mismo, necesitamos una democracia. Por eso, para Habermas, sin democracia no hay diálogo ni debate alguno. Es un factor necesario para ponernos de acuerdo en algo, y eso podemos constatarlo cada vez que queremos entrar en diálogo con alguien. Queremos igualdad de tiempo, que la otra persona no nos interrumpa ni que acapare la palabra y que los argumentos de todos estén abiertos a la crítica. Parece que para saber si la democracia es preferible, necesitamos ya de la democracia. Esto, para Habermas, puede dar también justificación a algo debatido durante siglos. La justificación para que el Estado utilice la violencia contra los ciudadanos. Las constituciones y los códigos penales le otorgan al Estado el monopolio de la fuerza para utilizarlo contra aquellos que llegan a delinquir.
Hoy en día, la violencia que el Estado está legitimado para utilizar es la de la privación de la libertad en reclusorios. El Estado te violenta al encerrarte en la cárcel e impedir tu libertad, solo si cometes un delito. Pero, ¿cómo justificar eso? Según Habermas, mediante las constituciones democráticas. Mediante las constituciones organizamos el poder en un aparato estatal, en un Estado de derecho, el cual se diferencia de los ciudadanos en tanto que los que llegan al poder son los encargados de administrar y gobernar, mientras los ciudadanos contribuyen para mantener a ese Estado funcionando. Esto mediante la recaudación de impuestos. El Estado se convierte en una herramienta por medio de la cual los ciudadanos se gobiernan a sí mismos. Y es la democracia constitucional la única forma en la que, para Habermas, puede justificarse la violencia del Estado contra los ciudadanos, porque esta violencia se origina en las leyes que los ciudadanos, el pueblo, realizan o posibilitan mediante sus representantes en el gobierno. La violencia dirigida al pueblo se origina y legitima por el mismo pueblo. Resumiendo lo dicho, hacemos democracia porque, si nos preguntamos y debatimos por otras formas no democráticas para organizarnos, ya nos estamos organizando democráticamente. El Estado democrático es la única forma en que nosotros, los ciudadanos, democráticamente, podemos gobernarnos a nosotros mismos. Sin democracia no hay forma de justificar el uso de la violencia por parte del Estado. Sin democracia no hay forma posible siquiera de organizarnos para crear un Estado. Y lo sé que estos argumentos pueden parecer muy utópicos. De hecho, los primeros textos de Habermas que leí me parecían hablar de un mundo muy ajeno al nuestro, ya que en nuestras democracias nos sentimos capaces de gobernarnos a nosotros mismos cada 4, 6 u 8 años en que elegimos un presidente. Y el resto del tiempo nos sentimos a la deriva de las decisiones de los diputados, senadores o gobernantes en general, con los cuales comunicarse parece imposible. Pero luego fui entendiendo que Habermas, más que describir un estado de cosas, busca sostener una forma por medio de la cual defender la democracia. Él apuesta por una democracia aún más radical, en la que los ciudadanos sí tengan el control directo y eficaz de las decisiones públicas, ya que la democracia es la única vía por medio de la cual, utilizando el Estado de Derecho, los ciudadanos podemos gobernarnos, estando legitimados a gobernarnos e incluso a equivocarnos, para luego, democráticamente, aprender y corregir nuestros errores. Así que cuando un colega te afirme que la democracia es un asco, que la gente no tiene derecho a decidir políticamente y que deberíamos ser gobernados por los mejores seres humanos, creyéndose él entre los mejores, por supuesto, podrías decirle que para tener esa discusión necesitan ya considerarse como iguales. Necesitan de la democracia para poder hacer ese señalamiento hacia la democracia. Las únicas leyes que pueden parecernos justas son las que nos pongamos a nosotros mismos como ciudadanos. Y bueno, espero haber sido claro en la exposición sobre si podemos o no escapar a la democracia y la respuesta que podemos encontrar en la obra de Habermas para esta pregunta, la cual es: no podemos escapar a la democracia, ya que para ponernos de acuerdo en otra alternativa a ella, para poder debatir, necesitamos considerarnos como iguales. Necesitamos ya de la democracia misma. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete. Hago esta clase de contenido para generarte un acercamiento a la filosofía y a distintos filósofos, como Habermas en este caso, de una manera más familiar y con palabras que pueda entender alguien que no haya estudiado filosofía o que no haya tenido algún acercamiento a ella. Yo soy Gerardo y nos vemos en un próximo video.